Hoy es 5 de agosto, lunes, y como dice el refranero español, por la Virgen de las Nieves, el sol empieza a ser más leve. Bien, nos enfrentamos ante una semana en la que desde luego que entramos de lleno en el verano. En un mes de agosto, es una semana plenamente veraniega, con máximas que podrán llegar incluso a los 30 grados en zonas del Cantábrico, pero sí también podrán llegar a los 40 en zonas del Valle del Ebro o por ejemplo en áreas del centro. Sin embargo, aunque a algunos les pueda parecer curioso, en zonas del sur les podrá costar llegar a vivir máximas de 40 grados, aunque también podrían llegar a esas máximas. Pero bueno, en general hablamos de máximas y mínimas que ascienden también en el Cantábrico y en general temperaturas veraniegas que, ojo, aunque nos acompañe este tiempo tranquilo en cuanto a temperaturas, también veremos tormentas que poco a poco irán a menos, pero que esta semana todavía podrán aparecer. Por ejemplo, ¿dónde? Pues en Aragón, en Cataluña, sobre todo en zonas en torno al sistema ibérico, pero también hablamos en general del Levante, porque podremos ver tormentas incluso también en zonas de la zona mediterránea, pues también en zonas más del sur. Por tanto, hablamos de una semana en la que todavía vemos la presencia de cierta inestabilidad, sobre todo, como digo, en zonas del Levante o zonas del sistema ibérico, así como incluso también en los Pirineos, pero al mismo tiempo temperaturas veraniegas, una semana para disfrutar en torno al verano. Por tanto, hoy tiene más información, como siempre, en el artículo de noticias acerca de cómo va a ir esta semana, de dónde se ven sobre todo esas tormentas. Bueno, un poco detallamos ahí más, pero como ven, una semana tranquila, a disfrutar, aunque sí, eso sí, a tener también cuidado con la llegada de tormentas que en algunos puntos podrán llegar a ser fuertes. Gracias.